Quiero predicar un mensaje titulado Avanzando en el reino de Dios. Avanzando en el reino de Dios. Se cuenta que en una de las grandes batallas de la guerra civil en Estados Unidos, dice que un recluta que había perdido su compañía durante una gran confusión en la batalla, dice que se aproximó al general Sheridan y le preguntó: General, ¿a dónde tengo que entrar? Y dice que el general rugió con su voz fuerte y le dijo: ¿entrar? Le dijo: recluta, todo hay un cañoneo en todas partes y los disparos de guerra están por todo lugar. Le dijo: entre usted a donde quiera. En todas partes estamos combatiendo la línea de batalla. Ahora dice así el comentario: cualquier vida resplandecerá y se levantará en grandeza si en todo servimos conscientemente a nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 14, mira lo que dice aquí la palabra, del versículo 9 al 15, hermanos, dice así la palabra del Señor. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piahorot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Escucha esto, hermanos. La Biblia, Dios habla hoy. Dice del último versículo estas palabras: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. En otras palabras, hermanos, que avancen. Y esto quiero hablar primeramente, hermanos. Dios nos llama a avanzar. ¿Cuántos saben eso? Dios nos llama a avanzar. El significado de la palabra avanzar dice que es ir hacia adelante, hermanos. También dice que es mejorar o hacer progresos. Y en nuestro texto vemos al pueblo de Israel que está saliendo de Egipto. Esa es nuestra historia. Ellos tienen una gran promesa de parte de Dios, la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel según por la misma palabra de Dios, la bendición de Dios en esa tierra, hermanos, y no estaban solos. Dios había demostrado que estaba con ellos a través de libertarlos de Egipto, con 10 plagas que azotaron esa nación y todas las señales que hizo entre el pueblo, hermanos. Sin embargo, llegó el momento donde ellos entraron en una crisis emocional. Escucha esto. Apenas acababan de salir, iban caminando su primer tramo de camino, pero ya después voltean hacia atrás y miran a Faraón y a su ejército, que van por ellos porque se arrepienten de haberlos dejado ir, nos dice la palabra de Dios. Cuando ellos entran en esta crisis, empiezan a reclamarle a Moisés y decirle: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mira, ya vienen atrás de nosotros otra vez. Nos van a matar. ¿Qué acaso no había cementerio o panteón allá en Egipto que tenemos que morir aquí, ser sepultados en el desierto? ¿No fue esto lo que te dijimos, Moisés? Que no nos sacaras, que mejor nos dejaras allá sirviéndoles a ellos como esclavos, porque mejor era eso, a venir a morir en este desierto. Y empiezan a reclamarle a Moisés, hermanos,
todas estas cosas. Pero escucha esto, hermanos. Cuando esto sucede, ellos entraron en esta crisis y dejaron de avanzar. Dejaron de caminar porque se paralizaron, hermanos. Escuchen esta historia. Y una de las cosas que Dios desea de nosotros, sus hijos, hermanos, es que avancemos, que no nos paralicemos ni por temor, ni por incredulidad, ni por otras cosas que representan atracción a nuestras vidas cristianas, sino que Dios desea que sigamos adelante en el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? En otras palabras, Dios desea que crezcamos en su reino, hermanos. Mira conmigo, segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, en la palabra, en esta mañana, el versículo 18 nos dice estas palabras, la palabra poderosa de nuestro Dios. Segunda de Pedro 3, 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La Biblia al día lo dice de esta manera: más bien, crezcan en fortaleza espiritual y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El problema, hermanos, es que hay cristianos que no crecen. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? El problema es que hay cristianos que no avanzan en el reino de Dios. Amén, son cristianos, amén, escucha, amén, que de alguna manera es como que van caminando, pero, amén, se quedan estancados en un cierto lugar o se quedan paralizados en un cierto lugar y no siguen avanzando, no siguen creciendo en el reino de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habrá cristianos que crecen? Y habrá cristianos que no crecen tanto. ¿O por qué habrá cristianos que crecen pronto y habrá cristianos que no crecen tan pronto o que no crecen, hermanos? Esa es la pregunta. Y la pregunta, amén, trae una respuesta simple, hermanos. Número uno, no se entregan a Dios de todo su corazón. Muchas veces tienen un corazón dividido. Una parte le pertenece al Señor, pero otra parte de su corazón le pertenece a otras cosas, mis queridos hermanos, como propios deseos o conveniencias, o no se rinden a Dios totalmente para ser usados por Él. Número dos, no dejan de hacer cosas que a Dios no le agradan. Siguen participando en aquellas cosas que están mal delante de los ojos de Dios o en cosas que tienen, amén, que ver con el mundo, amén, las tinieblas o el pecado. Y para ser usados por Dios, hermanos, necesitamos estar limpios delante de Él. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Y número tres, hermanos, no toman a Dios, amén, y no lo sirven por sobre todas las cosas. Amén, no practican la fidelidad. ¿Por qué? Bueno, porque le dan más importancia tal vez a otras cosas o tienen algunos otros intereses o algunos otros fines. Y el Señor Jesucristo dijo unas palabras muy poderosas, hermanos, y muy impactantes y muy claras para nosotros. Él dijo estas palabras: ninguno puede servir a dos señores. Porque amará al uno y menospreciará al otro. Amén. O amará al otro y menospreciará al de acá. El Señor Jesucristo trajo esta enseñanza y este enfoque a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, como cristianos. Y cuando hay personas de esta manera, se convierten en cristianos que no crecen. O se convierten en cristianos que no avanzan en el reino de Dios, o siempre están en el mismo lugar, o siempre haciendo las mismas cosas, amén, o no tienen un sentir en su vida cristiano de una carga por hacer esfuerzo y trabajo en la obra de Dios, hermanos, o no tienen una responsabilidad delante del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuánto pueden decir amén esta mañana? Mira conmigo, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios, hermanos, si lo lees conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice estas palabras. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Escucha esto, hermanos.
que no recibamos en vano la gracia de Dios. Que no seamos cristianos nomás que, amén, tú sabes, nos convertimos o nos salvamos o llegamos al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Amén, obtuvimos la gracia de Dios, pero nada más, hermanos. Escucha, Dios dice que no recibamos en vano la gracia de Dios, sino que de gracia recibiste, dad de gracia, dice la palabra. ¿Cuántos están conmigo? La palabra vano significa hueco, vacío, sin utilidad o infructuoso. En otras palabras, Dios está diciendo, hermanos, no recibas mi gracia, no recibas la salvación, el perdón de tus pecados como algo vacío, sin utilidad o infructuoso. Dios desea que crezcamos, hermanos. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Dios desea que avancemos en su reino y seamos gloriosamente usados por Él. Dios desea usarnos, pero para eso necesitamos avanzar y crecer en el reino de Dios. Y de eso quiero hablar, segundamente, hermanos, acerca de avanzar en el reino de nuestro Dios. Una de las cosas que Dios siempre nos exhorta como hijos suyos, hermanos, es a crecer en su obra. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Crecer en su obra. Nos llama a avanzar, a seguir adelante y ser partícipes en la obra de Dios. En otras palabras, a dejarnos usar por Dios en su obra y en su voluntad. Pero ¿cómo vamos a lograr avanzar, pastor? Bueno, hay ciertas cosas que debemos hacer, hermanos. Si vamos a poder avanzar en el reino de Dios, si vamos a poder crecer y ser partícipes en la obra de Dios, primeramente nos tiene que interesar. ¿Cuántos están aquí? Nos tiene que interesar. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, me arrodillé en un altar, le entregué mi vida al Señor hace casi 19 años atrás. Me acuerdo que derramé lágrimas y me acuerdo que dije, Dios, de ahora en adelante, dije, ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú me digas. Esas fueron mis palabras. Yo no sabía mucho, yo venía limpio, ¿verdad?, del mundo. Me acuerdo que le dije así y dije, ¿cómo voy a lograr hacerlo? Bueno, lo que está aquí, esta es la palabra de Dios, así es que tengo que poder entenderla, poder estudiarla, poder saber lo que dice aquí este libro, porque esa es la manera en que Dios me va a hablar. Ese fue mi pensamiento en aquel momento, que no sabía nada de Dios. Y me acuerdo que empecé a leer la Biblia, empecé a buscar la revelación, la palabra de Dios, y empecé a dejarme guiar por Dios, hermano. Me acuerdo que llegaba a la iglesia y si había un papelito lo recogía. Me acuerdo que una vez estaban limpiando a alguien ahí y agarré una escoba, amén, y me puse a barrer, un trapeador, me puse a trapear, amén, sin que nadie me dijera nada. Y me acuerdo que una persona llegó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Uno ya sabe que hay veces en algunos lugares, ¿no? Y le dije, pues estoy ayudando aquí, quiero hacer algo para Dios, ¿verdad? Es todo. Y dijo, no puedes hacerlo. 6 meses mínimamente tienes que estar en la iglesia para poder hacer algo. Y dije yo, pues ahora, como dijo el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, pues entregué la escoba, entregué tú sabes eso, y dije, bueno, pues si no me dejan, ni modo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y fue todo lo que pasó. Pero yo tenía un corazón, hermanos, para Dios, como hasta el día de hoy. Yo he querido crecer en las cosas de Dios. Me he alimentado de la Biblia. Amén, me he dedicado a la oración, me he dedicado al estudio de la palabra, he profundizado en profecías, porque yo quiero crecer. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Yo quiero que Dios me use, amén, y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, somos llamados a involucrarnos en la obra del Señor. Aquí está nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años. La Biblia dice que Él está en el templo, amén, sabemos la historia, amén, fueron a la fiesta, amén, fue con sus papás terrenales, amén, José y María. Después de eso se extravía, según ellos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, y está en el templo por días, en ese lugar lo están buscando, pero el Señor Jesucristo, escucha, aún siendo un niño de 12 años, cuando lo encuentran y de alguna manera le reclaman, el Señor Jesucristo, aún siendo niño, dijo, ¿por qué me buscabas en otras partes? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
En otras palabras, ¿por qué fue el último lugar que se te ocurrió venir al templo a buscarme a la iglesia? Era el primer lugar donde debiste haberme buscado. ¿Cuántos se lo fuerte amén? Lo buscaron con familia, lo buscaron con primos, con tíos, yo qué sé, amén, con otras personas, y al final fueron al templo y estaba en el templo, hermanos. Y él dijo estas palabras: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: a mí me interesa la obra de Dios. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? A mí me interesan los negocios de mi Padre Celestial. Por eso estoy aquí en el templo, en la iglesia, porque estoy interesado en que Dios me use, amén, y que Dios me levante, amén, al ministerio al cual soy llamado. David, escucha en la Biblia, hermano, siendo un jovencito aún, él estaba interesado en los negocios de su padre. Amén. La Biblia dice que cuidaba las ovejas de su padre, en los negocios de su padre, y de ahí Dios lo llamó, hermanos. Y fue poderosamente ungido para tomar el ministerio de ser el segundo rey de Israel. El profeta Samuel, hermanos, él es llevado al templo a una corta edad. Pero estando allí en el templo, él se interesó en los negocios de su Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Porque él siempre estaba en el altar, dice la Biblia. Ahí dormía, cerca del arca, hermanos, del pacto. Escucha esto. Él se interesó en lo santo, en lo de Dios, en lo espiritual, en el lugar santo, en la iglesia, estar cerca de Dios y las cosas de Dios. Y ahí en ese lugar, Dios le habló: Samuel, Samuel. Que él no sabía que era Dios, pensaba que era Elí, ¿verdad? Pero dijo: Samuel, Samuel. Y cuando respondió: habla, tu siervo oye, fue ahí donde Dios le dio un poderoso y glorioso destino, el ministerio. ¿Cuántos se acuerdan de eso en esta mañana? En otras palabras, hermanos, cada uno de ellos estaban interesados en los negocios de su Padre Celestial. Y no solo lo decían con sus palabras, sino que lo demostraban con sus hechos. Escucha, por eso eran fieles a Dios y fieles a las cosas de nuestro Dios. Mira conmigo Lucas capítulo 2, versículo 49 en esta mañana, lo que nos dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículo 49, hermanos, dice así la palabra del Señor. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos dice estas palabras poderosas, la palabra del Señor, si lo lees conmigo. Primera de Timoteo 1, 12, dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escucha esto, hermanos. Hay principios bíblicos. Hay ciertas cosas que debemos de tener en nuestro corazón y demostrarlo con nuestros hechos para ser usados por Dios. Amén. ¿Por qué digo esto, hermanos? Escucha, porque cada una de las historias que leímos ahorita, amén, tenían un fruto, un acto, un hecho, amén, que demostraba que ellos estaban interesados en las cosas de nuestro Dios, hermanos, y ser usados por Él. Y te digo una cosa, vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque hay recompensa, dice este precioso libro. Hay recompensa, dice la palabra de Dios, para los que servimos, amén, y somos usados por el Señor. ¿Cuánto lo creen conmigo? Un hombre de Dios escribió y dijo así: para Dios es importante que usted avance en su reino. En otras palabras, que usted sea parte del reino de Dios, haciendo cosas para Dios como un colaborador de su obra. Pero lo primero que Dios ha estipulado para ello es su entrega, su fidelidad a la obra de Dios, a la iglesia y la carga por los negocios de su Padre Celestial. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer para avanzar en el reino de Dios? Muy sencillo, hermanos. Nos debe de interesar. Nos debe de interesar. ¿Cuántos están conmigo? Nos debe de interesar. Amén. Nadie puede decidir por mí, igual como en la salvación, nadie puede decidir por mí. Bueno, sí, mis hijos sí, ¿verdad? Porque mis hijos cuando eran chiquitos, ¿verdad? Yo decidía por ellos, ¿verdad? Y vas a ir a la iglesia porque yo digo, ¿verdad? Y le vas a servir a Dios porque vives bajo mi techo.
¿verdad? Y te vas a portar bien porque aquí somos cristianos, ¿verdad? Ahí sí. Pero hablando ya de una persona adulta mayor de edad, nadie puede decidir por nosotros. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Tenemos que decidir por nosotros mismos, en nuestro libre albedrío, hermanos. Si escucha esto, nos debe de interesar lo que a Dios le interesa. ¿Sabes que a Dios le interesa la iglesia? A Dios le interesa la iglesia. Por eso envió a su único hijo a pagar un precio horrible, hermanos, por nuestros pecados. ¿Para qué? Amén, para fundar la iglesia en la roca, en Cristo, hermanos. A Dios le interesa la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia costó sangre, hermanos. Sangre. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A Él le importa. Es algo que tiene gran valor delante de los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Al Señor Jesucristo le interesa la iglesia. Amén. Por eso estuvo dispuesto a dar su vida y su sangre por nosotros, la iglesia, hermanos, de mi Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, fui fiel y Dios me puso en el ministerio. Y escucha esto, hermanos. Dios sí quiere que avancemos en su reino. Dios desea que más hermanos nos levantemos a hacer algo para Él. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Estamos, amén, escucha, amén, orando nosotros para que Dios levante músicos en este lugar. Dios levante coristas en este lugar. Dios levante, amén, evangelizadores en este lugar, evangelistas en este lugar, líderes, pastores. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Pastor, eso está lejos. No sé, hermano, solo Dios lo sabe. ¿Cuántos están conmigo? Amén, Dios tiene los tiempos perfectos, pero ese es el deseo de Dios, mis queridos hermanos. Y también el deseo de Dios es que la iglesia esté orando por ello. Y escucha esto. Dios quiere que avancemos, mis queridos hermanos, y tú y yo podamos ganar almas para el Señor Jesucristo. Tú y yo podamos predicarle a otros y poderlos traer a los pies del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos salvó para que podamos salvar a otros. Me acuerdo cuando yo estaba recién salvo, hermanos, recién convertido. Era un nuevo converso, no convertido. Tenía, qué sé yo, tal vez unos 3 meses, 2 meses probablemente. Y me acuerdo que escuché una vez un mensaje de una persona que estaba hablando de que Dios te llamó con un llamamiento santo. Y eso es verdad, la Biblia lo dice. Y Dios te llamó con un propósito. Y me acuerdo que escuché eso y dije yo, caray, ¿a poco sí? Me puse a pensar. Y luego dije, voy a preguntarle a Dios, ¿para qué me llamó? ¿Cuál es mi propósito? Pensé en mi mente. Y no se lo dije a nadie. Esto yo nomás lo pensé. Y luego me fui a orar y cada mañana oraba por eso. Y le decía, Dios, ¿para qué me salvaste? Decía, Dios, ¿para qué me trajiste a la iglesia? Aquel persona dijo que me salvaste por una razón. Yo quiero saber qué quieres que yo haga. Y me acuerdo que así duré orando tal vez unos 2 meses más, probablemente. Esa era mi oración, sin decirle nada a nadie. De pronto vino un predicador a predicar a la iglesia. De pronto estaba predicando un mensaje que ni hablaba de eso. No me acuerdo qué era el mensaje, pero estoy seguro que no hablaba de eso. Y mientras estaba predicando, de pronto yo me sentaba en las hileras de enfrente, en la primera o en la segunda más tardar. Y de pronto estaba así predicando y de pronto se me quedó viendo así, se me quedó viendo. Y cuando se me quedó viendo así, ¿verdad? Fijamente, así como está Héctor ahí, se me quedó viendo y luego se bajó de ahí. Y se dejó ir así, sin quitarme la vista. Y dijo, Dios te salvó para que tú salves a otros. Cuando hizo eso, hermano, sentí que la sangre se me cayó al piso, aquí a los pies. Se me puso todo así chinito. Electricidad por todas partes. Porque yo sabía que Dios me estaba respondiendo mi pregunta. Ese hombre no sabía, no era de ahí, era de otra parte. Dios me estaba respondiendo mi pregunta. Y en ese momento dije, gracias Dios mío, porque tú me hablaste y respondiste mi pregunta que yo hice en oración. Y desde ese día, hermanos, me acuerdo que terminó el servicio, me fui a la parte de atrás como tenemos ahí, agarré unos volantes, amén, y me fui al parque del centro, solo, me fui, ahí voy, y llegué con el paletero y le dije, oiga, Jesús lo ama.
y me hacían preguntas, me decían, pero ¿de qué trata? Yo no sé de qué trata, lo único que sé es que Jesús lo ama y puede cambiar su vida. Vaya a la iglesia. Y me iba con el otro, me fui con el bolero, y luego me fui con el paletero, y ahí andaba dando volantes diciendo, Cristo cambia, Cristo cambió mi vida, Dios puede hacer un milagro, vaya a la iglesia. Me acuerdo que le decía así, hermano. Y gracias a Dios, amén, Dios ha sido bueno y Dios ha sido grande, hermano. Si desde ese día te digo una cosa, yo me di a ganar a otros para el Señor Jesucristo. Hace 18 años atrás que Dios me reveló esto y yo sé que tengo que estar involucrado en los negocios de mi Padre. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Usted y yo, hermanos, podemos ganar almas para el Señor. Podemos predicar a otros y traerlos a los pies del Señor. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Dios nos salvó para que podamos salvar a otros. Tú puedes tener ministerio aquí en la iglesia. Necesitamos un bajista, necesitamos a otro baterista para que el que está toque la guitarra, o a un guitarrista para el que está se quede en la batería. Necesitamos a alguien que venga y haga coro con el pastor para que el pastor pueda orar mientras ora por la gente. Amén. Y esa persona sigue cantando. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Necesitamos, hermanos, escucha, levantarnos a hacer algo para el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Dios nos llama a avanzar. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Y escucha esto, cuando alguien avanza en el reino de Dios y empieza a ser usado por Dios y empieza a ganar almas, amén, está predicando en ciertos lugares, mis queridos hermanos, trayendo almas a los pies de Cristo, amén, escucha, o empieza a venir a los evangelismos o a las oraciones, amén, antes del servicio, o empieza a servir en cualquier otro ministerio en la casa de Dios. Dios en el cielo se goza por eso, hermano. Los ángeles del cielo se gozan por eso. ¿Sabes por qué? Porque los hermanos estamos avanzando. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Estamos avanzando, hermanos. Y escucha esto, hermanos. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Mira lo que nos dice nuestro texto una vez más. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dice estas palabras. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, diles que avancen, diles que crezcan, que vayan adelante. Y gloria a Dios por los cristianos que decidimos crecer y avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Gloria a Dios por hermanos que decidimos ser colaboradores de Dios, tomando parte en la obra del reino del Señor. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que avancemos en su reino. Y si usted no lo ha hecho, es momento de decidir, hermanos, avanzar en el reino de Dios. Y que Dios nos use y podamos ser, amén, esos poderosos instrumentos en las manos del Señor para gloria y honra de su santo nombre. ¿Alguien puede decir un fuerte amén en esta mañana? Y esto me lleva a terminar y quiero hablar acerca de la bendición de avanzar. Porque hay una bendición de avanzar en el reino de Dios, hermanos. Vayamos a nuestra historia principal una vez más. Aquí está el pueblo de Israel. Ellos van saliendo de Egipto. Amén, vieron las señales, amén, las 10 plagas, amén, vieron, amén, todo, cómo Dios azotó la nación de Egipto, amén, tú sabes, con el ángel de la muerte también, y vieron la muerte de los primogénitos, amén, de los egipcios, aún de sus animales, amén, vieron todo esto, amén, están saliendo gozosos. Dice la Biblia que la gente le daba masa para que se fueran, le daba, amén, animales para que se fueran, se quitaban los aretes, amén, las cosas que traían y se los daban, vengan, pero ya váyanse. Y se fueron de ahí, salieron bendecidos, amén, llenos, amén, de bendición de la nación de Egipto, hermanos. Y van avanzando, pero de pronto voltean hacia atrás y miran a Faraón con su ejército allá a lo lejos, que viene por ellos para llevarlos una vez más como esclavos. Dice la Biblia que en ese momento empiezan a quejarse. Ya sabíamos, Moisés, que esto iba a pasar. Ya sabíamos que nos iban a venir a matar aquí en el desierto. ¿Para qué salimos? ¿No te habíamos dicho eso? Que mejor nos dejaras aquí como esclavos.
¿No te habíamos dicho, Moisés, que para qué nos sacabas? Mejor que nos mataran y muriéramos allá y nos enterraran allá. Amén. Y están reclamándole a Moisés, hermanos. Moisés, estoy seguro que en ese momento, amén, tal vez se desesperó un poco. Y volteó al cielo y habló con Dios y le dijo, Dios, ayúdame. ¿Qué está pasando aquí? Guíame, probablemente le dijo. Y Dios le responde estas palabras poderosas de nuestro texto. ¿Por qué me pides ayuda? Di que sigan adelante, que sigan avanzando, que no se paren, que no se paralicen. ¿Cuántos están aquí? Que no se estanquen, que no queden nada más, amén, ahí en un cierto lugar. No, diles que sigan avanzando, que sigan dando pasos de fe hacia adelante. Diles que avancen. Y fue ahí, hermanos, cuando Moisés les dijo estas poderosas palabras. Amén. Vean la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los vas a volver a ver. Pero tenemos que avanzar. ¿Te acuerdas de los espías, hermanos? 10 de ellos decidieron no avanzar. Decidieron quedarse estancados. Amén. Amén, no avanzar hacia adelante, hermanos, hacia lo que Dios les estaba llamando a hacer. Tomar la tierra prometida. Decidieron paralizarse del miedo por los gigantes, hermanos. Y dice la Biblia que ellos no recibieron la bendición, sino que murieron incluso los 10 el mismo día y a la misma hora, por la misma mano de Dios, porque decidieron no avanzar y no creerle a Dios, hermanos. Escucha, por otro lado tenemos a los otros dos, Josué y Caleb, que ellos dijeron, no, Dios está con nosotros. Cuéntense fuertemente. Dios nos va a ayudar. Ellos son como pan el domingo de la mañana en la iglesia con cafecito. No son nada delante de los ojos de Dios. Los vamos a comer como pan. ¿Cuántos están aquí? Así es que dijo, amén, no representan absolutamente nada. Dios miró eso, hermanos, en ellos. Y ellos obtuvieron la heredad, obtuvieron la promesa y la bendición de Dios para ellos y para los suyos. ¿Sabes por qué? Porque decidieron avanzar. Y decidieron crecer en el reino de Dios, hermanos. Aquí están los apóstoles en el Nuevo Testamento, hermanos, en el libro de los Hechos. La Biblia dice que, amén, estaba creciendo el número de los discípulos. La iglesia estaba creciendo y empezó a haber algunas discrepancias entre ellos, malos entendidos, ciertos desacuerdos. Y eso causó un tipo de problema en la congregación. Había, escucha, personas no muy espirituales que estaban actuando de una mala manera con respecto al trato hacia ciertas personas o con respecto al servir en la iglesia. Y los apóstoles en esta historia, hermanos, convocaron una reunión a la iglesia, a la congregación, y dijeron, no es justo. No es justo que dejemos la palabra de Dios por el ministerio que otros pueden hacer, que es servir. No es justo, les dijo, así que busquemos a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que realicen esta tarea y ese ministerio. Y así lo hicieron, hermano. Escucha esto, debemos tener un buen testimonio de amor a Dios, amor a la obra de Dios, a los negocios de nuestro Padre Celestial. Debe interesarnos lo que a Dios le interesa, la iglesia, las almas, el ministerio, su obra. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y déjame decirte esto, hermanos, vamos a ser gloriosamente usados por Dios, porque vamos a avanzar en el reino de Dios. Vamos a avanzar en el reino de Dios. Amén. Vamos a avanzar en el reino de Dios. Y la palabra dice que nada de lo que hagamos para nuestro Dios es en vano. Nada de lo que hagamos para Dios es en vano, hermano. No le da gracias a Dios por eso. Dios nos da gloriosas recompensas. Esta es la bendición, hermanos. Tenemos a un Dios que sí paga abundantemente a los que trabajamos para Él. Paga abundantemente a los que trabajamos para Él. ¿Cuánto lo creen? Primera de Corintios 3:8. Vamos a terminar en esta mañana. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8, dice estas palabras, la palabra del Señor. Dice así, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Colosenses capítulo 3, versículos
23 y 24, adelantito nada más. Dice estas palabras. Colosenses 3, 23 y 24 dice así. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primera de Corintios, última escritura, capítulo 9, versículo 17, nos dice estas palabras poderosas, la palabra del Señor. Primera de Corintios 9, versículo, 17, dice así la palabra. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Mis hermanos, hay recompensa. Hay recompensa por avanzar en el reino de Dios. Sí hay recompensa. Me recuerdo una ocasión que veníamos de Quito, Ecuador, cuando estábamos allá como misioneros. Fuimos a un evento grande a la ciudad de Quito, como a 9 horas de Cuenca, donde yo vivía en aquel tiempo como misionero. Se nos hizo noche, salimos del evento en la noche, todavía fuimos a cenar, me acuerdo. Yo iba en el carro con mi esposa, mis 2 hijos chiquillos, los hermanos iban en un camión, yo iba enfrente, ellos venían atrás de mí. Me acuerdo que eran como las 12 de la 11:30 de la noche, cuando apenas estábamos agarrando camino para atrás, para venirnos a 9 horas de camino, imagínate. Llegamos a un lugar donde se llama Sayausí, es un lugar donde hay como si fuera La Rumorosa, pero 3 veces peor que eso, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y luego para abajo. Y llegamos ahí y había una neblina densa, no mirabas nada, literalmente no mirabas nada más que a lo mejor la pura puntita del cofre del carro, era lo que mirabas por la luz, era todo. Me acuerdo que mi esposa tenía que sacar la cabeza por aquel lado para ir mirando que no me fuera a salir de la calle, de la carretera, y me decía, vaya, y ahí íbamos ahí los dos, ¿verdad? Y luego yo iba a la cabeza por este lado también mirando la rayita, que a veces ya saben que a veces ni siquiera están pintadas, ¿verdad? Pero iba mirando lo más que podía para enfrente, por si venía un carro, era de doble carril. Aquí La Rumorosa pues solamente es uno, pero allá era ida y vuelta, está peor, por eso te digo. Y me acuerdo que íbamos, y de repente, ya como a vuelta de rueda, literal, porque no podíamos ir más recio, subiendo y luego bajando, y luego subiendo y luego bajando, no mirábamos nada. De pronto se empezó a limpiar, empecé a ver y dije, ay, gracias a Dios, respiré, ¿no? Así como respira uno. Y de pronto, pues le di poquito más recio, según yo, no tanto, pero poquito para avanzarle, y venía una bajada así. Y cuando agarré la bajadita así, hermanos, el volante se me hizo así, todavía me acuerdo, se hizo así como candado, ya no lo pude mover, las llantas se hicieron así, y el carro se fue así, en una bajada, pero grande la bajada. Me acuerdo que pegó, ¡paz!, con la viada, bien fuerte el carro, y había vacío para allá, ¿verdad? Porque es una sierra grande. Y pegó, y cuando pegó así dije yo, ya nos fuimos, porque el carro ya iba para allá. Ya nos fuimos. Y mi esposa, la sangre de Cristo, dijo, ¿verdad? Y yo dije, Dios, ayúdanos, ¿verdad? Pero ella, pues, es mujercita, se expresó más que yo, ¿verdad? Y dijo, la sangre de Cristo, y ¡pum!, pegó así. Y ya como pegó así, hermano, no sé dónde pegó, y luego me regresó a la calle. Así fue, pegó, y ya íbamos para abajo, y luego no sé en qué pegó, y ese mismo golpe me regresó a la carretera. El carro quedó así, me acuerdo que ya íbamos así, porque la llanta quedó toda chueca, el carro ya iba haciéndole así, ¿verdad? Y luego el volante quedó todo chueco, pero yo no me paré porque era medianoche, era peligroso. Y no me paré, dije, en el nombre de Jesús, vámonos. Y ahí fuimos. Y llegamos, nos faltaba como medio camino para llegar todavía. 4 horas, 5 horas. Nos fuimos, me acuerdo que le hablé a los hermanos, le dije, hermanos, tuve un accidente, les dije, tuve un accidente, casi me voy al voladero. ¿Cómo, pastor? Sí, le dije, apúrense para que me vengan a cambiar la llanta o a ver, porque no me puedo dejar porque ando con mi familia, era peligroso, tenía que cuidarlos. Y le dije, apúrense para que veamos qué tiene la llanta. Ahí vamos, pastor. Nunca llegaron los condenados. Nunca llegaron. Llegué primero yo a la ciudad y ellos llegaron como media hora después. Y me acuerdo que cuando llegaron, le dije, llegué y todo bien. El rin le faltaba un pedazo al rin, hermano. Era un milagro. Un pedazo le faltaba al rin. Le tuve que repararle el chasis para que te des una idea del golpe tan fuerte. El chasis se enchuecó de abajo del carro. Toda la masa de ese lado se la tuve que cambiar nueva porque toda se dañó, se quebró todo.
¿Cómo llegué? Solo Dios. Dios nos llevó. Me acuerdo que cuando llegaron me dijeron los hermanos, pastor, cuando usted nos llamó, oramos por ustedes. Toda la iglesia hicimos una oración del camión. Y yo dije, esa es la razón por la cual Dios nos trajo con bien. Porque oraron por nosotros. Y número 2, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, Él nos va a guardar. Porque hay recompensa para los que seguimos a Dios y lo amamos y le servimos. Cuénteselo fuerte, amén. Hay recompensa, hermanos. Dios bendice. Y así como esa te puedo contar infinidad de historias donde he ido al cajero sin la tarjeta en cero y le ha salido dinero, hermano. ¿En serio? Porque Dios paga. No hay justo desamparado, dice la palabra de Dios, hermanos. Dios está con nosotros. Y Dios mira todo lo que hacemos para Él. Y Él nos bendice. Por eso Dios nos llama a avanzar. ¿Lo crees en esta mañana? Entonces alábalo con un fuerte aplauso al Señor.